dos, tres. Las tres gracias, nuestra cita diaria. Pero empezamos ya con invitado y con un tema que seguramente está siendo muy común en las familias. Alguien con dolor en la mano, en el brazo, el codo, el hombro, la nuca, o alguien que no para todo el día de chatear. Es que es más, yo en vez de hablarlo diría, no son temas que ya se hablan en la casa, son temas que se escriben en la casa, porque muchas de las familias, en vez de tener ya como la costumbre de dialogar, uno los ve en restaurantes y están chateándose incluso entre ellos, y lo mismo pasa con los sardinos, con los jovencitos, que cuando salen son muertos de la risa todos con la carcajada al mismo tiempo, pero eso es porque algo se están escribiendo. Eso trae consecuencias de salud. Y de esas consecuencias vamos a hablar. Pues para eso ya nos acompaña el doctor Luis Felipe Náquira. ¿Está bien pronunciado el apellido, sí, doctor? Él es ortopedista, cirujano de mano del Hospital Pablo Tobón Uribe y es presidente de la Sociedad Antioqueña de Ortopedia. Y con la bienvenida, doctor, por supuesto, la primera pregunta sería, este tema de las tecnologías y el acto de chatear, que ya es tan cotidiano, tan normal, ¿está trayendo consecuencias en el tema de la salud, particularmente de la mano o de otras partes, digamos, que están comprometidas con los movimientos que implican el chatear? Sí, ya al tener toda esta tecnología y sobre todo que día a día, desde que nos levantamos hasta que nos acostamos, usamos el iPhone, usamos el iPad, también utilizamos los videojuegos y todo esto ha influido en que empecemos a tener problemas, sobre todo dolores, en toda la extremidad superior. También se han reportado, y hay personas que han tenido problemas incluso de la espalda, del cuello, por posiciones, porque quedan con el uso de su celular durante horas y horas y horas, porque ese ha sido el gran problema, es que estas tecnologías son súper buenas y el celular es algo que yo uso a diario, pero las personas quieren estar todo el tiempo conectados y se desconectan de la realidad, y esto hace que adquieran posiciones y ejercicios repetitivos, que es lo que nos van a ocasionar problemas en todo, sobre todo la extremidad superior. O sea, el problema no es el uso de la tecnología, sino la hiperconectividad que tenemos. ¿Cuántas horas entonces al día se recomiendan? ¿O cada cuánto deberíamos descansar para que no se presentaran estos problemas? Sí, no, esa pregunta es muy válida, porque es casi, mis pacientes me hacen la pregunta, entonces, doctor, ¿qué voy a hacer? Además que ya cambian los pacientes. Yo trabajo por acá. Eso, yo trabajo por acá, tengo pacientes ya incluso que están retirados y que usan el iPad para jugar. Y hacen todas sus actividades con ella. Entonces, yo siempre les recomiendo, estése una hora, siempre a la hora descanse, porque no se para, toma su tinto, va al baño, estira su extremidad, cambia la posición, y sobre todo les aconsejo muchas veces es que revisen cómo lo están haciendo, porque sobre todo muchas veces están acostados en la cama y es con el iPad acá mirando y pasando, y son 3, 4 horas así, entonces claro, al otro día son, doctor, no sé por qué me duelen los brazos, yo no sé por qué amanezco con las manos dormidas, y yo creo que es... Creo que encuentro. Creo que tienes algo. Pero es que cuando el doctor dice descanse, estírese, vaya al baño, haga lo que sea, yo me imagino, porque ya todos hoy en día somos, uno se estira y es mirando el celular, ¿sí? Al baño ya nadie volvió a llevar revistas. Ya es el celular. Ay, Olguita, es cierto, todo el mundo entra al baño con el celular en la mano también. Esto es foco de infecciones, pues también, pero margen y comentario aparte. Pero absolutamente todas las actividades casi que están comprometidas. Ahora, uno ve que los jóvenes tienen una capacidad y una habilidad, una rapidez, sí, exacto, y con las dos manos, de hecho, eso sería lo ideal, ¿cierto? O sea, el poder estar alternando de pronto minimiza un poco los efectos negativos que pueda tener a nivel... Gasta más los dos lados en vez de uno solo, ¿o qué? Sí. No, nosotros, el pulgar sobre todo es el que más se afecta. El pulgar, como está hecho, es una articulación muy inestable. Entonces, todas estas actividades de hacer esta pinza ocasionan, de estarla manteniendo en esta posición, la articulación se puede ir saliendo y con el tiempo la va dañando, y eso uno lo ve con algunos pacientes. ¿Qué es lo importante? Lo importante es que sí es una gran ayuda estos nuevos celulares de pantalla táctil, porque antes cuando teníamos los BlackBerry era muy duro el botón, entonces uno sí encontraba que los pacientes consultaban más rápido con esto. Estas pantallas y los nuevos smartphones sí ayudan a algo. Pero lo siguiente es, y yo también se lo digo a los pacientes, acuérdense que también hay la opción en un chat de mandar un mensaje de voz, y puede ser mucho más fácil, usted no está haciendo esta actividad, y recuerde cambiar la actividad. El iPad siempre recomiendo que lo tomen con las dos manos, o cuando van a hacer una actividad muy larga les recomiendo que compren como una basecita y la pongan adelante, si se van a acostar como una mesita, como cuando eso es desayunar en la cama, y ahí jueguen o revisen el periódico, porque mucha gente hace eso ya. Entonces, es lo más importante, ir acostumbrando como un poco el cuerpo, y siempre les recomiendo es paremos un poco, suelte el celular. Juan, ¿cómo se notan las primeras manifestaciones? ¿Qué sienten? Lo primero que van a empezar a sentir es un dolor en el pulgar.
Lo tengo. Listo. Tenemos en el consultorio. Acaba de abrirse el consultorio. Dolor en el pulgar. Esa es la De pronto primera. al moverlo o al algo. Al moverlo, la otra actividad es que después de algunas horas empiezan a sentir adormecimiento en la mano, Ajá. sobre todo los 3 primeros dedos, por la posición. Y ya lo que empiezan a sentir algunos pacientes cuando lo usan mucho tiempo es que se despiertan con un dolor como en toda la extremidad. Codos, el siguiente punto, la parte de afuera de los codos empieza a molestar mucho, y otra en los hombros, es como la tercera que ya molesta ¿Cuáles más. son las consecuencias de estas molestias? ¿Qué puede pasar? El problema de esto es que son inflamaciones de los tendones, o sea, todo este dolor es que los tendones empiezan a inflamar. ¿Y se inflaman por qué? Porque los estamos usando repetitivamente en posiciones que no están desarrolladas o no están como su capacidad para hacerlo. Entonces, cuando tenemos un tendón inflamado durante mucho tiempo, él se puede debilitar y ocasiona un dolor crónico, o incluso puede ocasionar que se rompa o que altere ya y que pierda uno una función del cuerpo. Y requiera algún problema después o alguna Y cosa. cirugía y todo, o sea, eso se va, pues ahí, o cuáles son, digamos, además de hacer pausas, además de abstenerse en ciertos horarios de hacerlo, en tener cuidado con las posiciones en las cuales se chatea o se sostienen los dispositivos, ¿cuáles serían entonces los tratamientos o las terapias, digamos, de recuperación? Es muy importante, cuando ya tenemos la inflamación, pues algún analgésico nos ayuda. Incluso cuando estos dolores son muy fuertes o muy altos, pues yo les recomiendo el uso de algún esteroide intramuscular o en el sitio, una infiltración, porque ayuda a desinflamarlo. Las terapias nos ayudan muchísimo, esa es la ayuda de nuestra amiga las fisioterapeutas, porque ayudan a enseñar algunos ejercicios y sobre todo otras cosas que yo les recomiendo, porque esto también pasa en otro tipo de actividades. Por ejemplo, los músicos o las secretarias que hacen actividades, es hacer una cosa que nosotros llamamos higiene postural, higiene de sus manos. Entonces les enseñamos a usar su aparato en una mejor posición, porque muchas personas con el celular y son chateando en esta posición, entonces es una posición extrema. Entonces empezamos como a enseñarlos para que vuelvan su postura de una forma adecuada, que no les ocasione problemas. O sea, fijarse muy bien en la postura, descansar cada hora y hacer ejercicios, todo ese tipo de cosas ayudan. Sí, las posiciones a minimizar. extremas son las más malas. Ajá. Esas son las A peores. nivel ya como no de chisme pues, pero sí como de curiosidad. O sea, chisme. Chisme. Sí, Aquí entre chisme, nos. en otras palabras, doctor, gracias. ¿Qué tanto han aumentado las consultas en torno a este tipo de problemas y quiénes son las personas que más consultan? ¿En qué tipo de población se está presentando con más frecuencia? Sí, no, nosotros la consulta la hemos venido aumentando desde hace por ahí unos varios años. Con los BlackBerry tuvimos mucha consulta, hubo un pico que la gente consultaba mucho. Otro aparato que nos aumentó la consulta, incluso ya en la literatura médica hay una cantidad de artículos que hablan de eso, fue el Wii, de alteraciones con el Wii por sobreusos. Y fue el más vendido. Y fue el más vendido, y incluso hay términos así. Incluso está aumentado casi, veíamos por ahí un 10% de la consulta, ya ha subido por ahí un 20, un 30, y ya incluso en los congresos médicos internacionales hay espacios para hablar de estos temas, pues de sobreuso ocupacional o sobreuso con la tecnología de estos pacientes y qué hacer. Sí, entonces las edades son jóvenes. Tenemos 2 picos. Es que el Wii no es de jóvenes, el público objetivo del Wii es de No, yo no adultos tengo idea, contemporáneos. yo pues... Ajá. Se nota. ¿Sabes qué? Me queda el telebolito, ¿cómo le digo todo? No, Yo no sé jugar Cabe con mostrar la esas cosas cédula y es de video. piedra. claro. No, la gran mayoría de pacientes, aunque no lo creas, es como una edad media, Sí. que claro, que de algún momento entraron a la tecnología, lo que ustedes decían ahora, los jóvenes la tecnología la tienen desde chiquitos. Ya tiene un bebé, coge un iPad desde los meses o los Ya muy lo sabe pequeño, manejar. lo sabe manejar, lo sabe coger. En cambio, muchas veces el adulto contemporáneo, digámoslo así, empieza a tener su primer iPad, su primer celular, entonces es el que no está acostumbrado a usarlo, el que lo usa de una manera que no es la correcta, que pone posiciones que no son. Ese es el principal grupo. Jóvenes, uno sí tiene pacientes, pero es que los jóvenes ya, pues, además de abusar del celular, abusan del computador, abusan también del videojuego, entonces es una sobrecarga Viven de por muchas pegados. cosas, bien pegados de toda esta tecnología. Pero el celular y el iPad como tal, si es más la edad como el adulto contemporáneo. Sí, pero eso significa que los jóvenes que hoy en día están, digamos... Utilizando la tecnología. Exacto, utilizando las tecnologías, las diversas tecnologías que hay podrían tener consecuencias serias en el futuro Sí. si no toman medidas de Lo que pasa es que a ellos no les duele nada también Claro, porque Eso están les duele a jóvenes. uno joven no le Claro. duele nada. Como Exacto, para empezar. Otra cosa es que ya, digamos que el organismo se va adaptando a esos movimientos. Exacto, pero sí podría haber, digamos, un grupo poblacional más adelante sí. a futuro. Con sobrecargas y sobre todo lo que les decía yo,
Yo veo una patología que la tiene pues se ve en personas de mayor edad, que es un desgaste en la articulación del pulgar. Y yo sí creo que con esta tecnología las personas jóvenes ahora posiblemente tengamos mayor de este problema a futuro. ¿Y es cierto que los dedos pulgares están creciendo? Eso escuché la vez pasada en esos informes que salen de las universidades que sacan de todo. Sí, La Universidad de Julio Berkeley habla del Sánchez, pelo en las mujeres. Uno de esos estudios de la Kentucky. Universidad de Kentucky que decía que los pulgares están creciendo y que los jóvenes tienen los pulgares más largos por el uso de la tecnología. ¿Eso es cierto? No, ¿O es puro estudio así? Yo creo que es puro estudio que a veces no podemos comprobar y lo tratamos de hacer. Lo que sí hemos encontrado es que hay mayor carga sobre la base del pulgar. Y no es solo el celular, es que es el uso de las herramientas, pues, los que hacen diseño, los que hacen otras actividades, el uso de lapiceros muy delgados también, todo eso varía y influye en que esa articulación, y como les decía yo, es muy inestable y se sobrecarga muy fácilmente. Entonces, O sea que hay que cuidarla. Los que Es la que hay que cocinamos cuidarle. también, el uso No, la gente que permanente trabaja de en las casas, el aseo en las casas también, Claro. planchando todo el día o eso. Es que toda patología en la mano generalmente es un sobreuso. Entonces, como es la tecnología, es un problema. La persona que le gusta, por ejemplo, cocinar y cocina todo el día también, la persona que por su trabajo, oficios varios, entonces va y plancha 10 horas, también va a tener problemas. Y todas estas personas yo siempre les recomiendo, hay que parar un poco, hay que hacer la pausa activa, que lo usamos mucho, sobre todo con problemas profesionales o de trabajo, y eso va a hacer que el tendón se desinflame y otra vez volvamos a hacer la actividad. Aunque este tema no tiene nada que ver, tengo que salir de la duda. Y es que a uno toda la vida le dijeron, no se moje acalorado, que se le dañan los tendones. Se tuerce. ¿Eso es cierto o no es cierto? Realmente para las manos no tiene problema. El problema de esos cambios de clima, sobre todo es en la cara, porque hay un nervio que se llama el nervio facial, y ese cambio brusco de una Ese sí. temperatura muy caliente a muy fría puede hacer una parálisis del nervio que sí tiene problemas, pero en las manos como tal no. Es cuento, es mito. cuento. Doctor, para efectos prácticos, y nos queda completamente claro, no al abuso, el hacer pausas, etcétera, etcétera. ¿Usted tiene un celular ahí? ¿Habría alguna forma correcta tengo el de grande. usarla? Ah, claro. Claro, ¿habría alguna forma, digamos, más recomendada de usar alguna posición que pueda ser, digamos, más práctica o menos Es que eso es dañina? dependiendo de la edad, porque si usted ya tiene presbicia, cada vez es más Ya duele todo, la estirada. Yo siempre les recomiendo es que lo tomen con las dos manos. Pues, este es un poco más grande, lo uso pues más para poder revisar cosas, pero lo tomen con las dos manos. Y siempre pues, recomiendo estos de pantalla táctil todos, porque es mucho más fácil pues para ¿Y por qué no tocarlos. utiliza más las otras dedos también? Entonces, Claro, y puede desgaste. hacer el viaje. Y una de las cosas que uno de los grandes problemas que uno trata y quiere con el solo dedo llegar a todos lados, yo siempre recomiendo muevan la mano. O sea, hagan como el movimiento de la mano, no buscar el dedo, porque son las posiciones extremas. Entonces subir, bajar, movilizarse para que ese movimiento del dedo, que es el que más molesta, no sea tan largo, no sea tan extremo. Doctor Luis Felipe, Muchas muchísimas gracias por Muchas gracias a acompañarnos. ustedes. Qué Muy bueno amable. tenerlo acá en el programa, supremamente bueno y interesante este tema. Claro ¿cierto? que sí.